Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo canal que se titula Historias Bíblicas, su aplicación hoy. Soy una lectora casi frecuente de la Biblia, me apasiona muchísimo leer la palabra de Dios, pero además poder investigar cuál es la enseñanza central y expositiva de esa palabra. Además, poder traducirla a nuestro presente actual para saber cómo la aplicamos. Si te interesan estos temas, vamos ya a nuestra primera historia de hoy. Nuestra historia de hoy está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, desde el verso 18 al verso 25. Voy a usar la nueva versión internacional que titula a estos pasajes El nacimiento de Jesucristo. Antes de leer, yo voy a usar la nueva versión internacional, pero antes voy a hacer una breve introducción. Este es el nacimiento de Jesucristo. No va a tener muchos detalles, hay otros evangelios que tratan con más detalle esta historia. Acá lo singular es lo que le pasa puntualmente a José, ¿sí? Que tiene que recibir a su mujer que estaba comprometida con ella y enterarse que estaba embarazada. Entonces, bueno, ese desafío, ¿no? Que tenían que enfrentar tanto María como José. Pero acá puntualmente vemos la situación de José. Voy a leer la historia. Dice así: Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Y vamos a comentar esta historia que acabo de leer. Entonces, este es el nacimiento de Jesús. El mismo Dios viniendo a la tierra en forma de hombre, nace de un vientre. Aquí está María, comprometida para casarse y embarazada. Este compromiso no es como el compromiso actual. Este compromiso era para deshacer ese compromiso o sea, no estaban casados, estaban comprometidos. Todavía no vivían juntos, no tenían intimidad, nada. Pero este compromiso, para disolverse, tenía que ser únicamente a través de un divorcio. En la cultura judía era así. Entonces, este compromiso era mucho más de lo que es ahora. Cuanto más no podías estar embarazada porque se suponía que no había intimidad. Y para los adúlteros o para los infieles estaba la pena de muerte. El pecado se corregía sacando a los pecadores, a las personas adúlteras, infieles, fuera de la muralla, porque las ciudades en esta época tenían una muralla alrededor. Entonces los sacaban afuera de la muralla y los apedreaban, porque el concepto era más o menos así. Dios no quería que haya pecado, entonces ese pecado se exterminaba sacándolo del pueblo, ¿sí? Y bueno, esta era la situación. Como digo, este embarazo suponía infidelidad porque no hay ningún antecedente en toda la historia de la humanidad que una mujer virgen engendre sin la intervención de un hombre. El embarazo de María había sido por medio de un milagro a través del Espíritu Santo que obró en su cuerpo.
Pero bueno, esto para José debe haber sido difícil porque él estaba comprometido con ella y se entera que estaba embarazada y bueno, él que había pensado, él estaba considerando dejarla, pero en secreto, porque él era un hombre justo, dice la Biblia, no quería difamarla, no quería exponerla a la vergüenza pública, no quería que la apedreen, no querían que la interroguen, que la expongan de esa forma. Entonces él estaba haciendo todo planificando para hacerlo en secreto. Y obviamente, seguramente no iba a comentar esto del embarazo, ¿sí? En esta circunstancia es cuando él, en un momento que estaba durmiendo, en sueños le aparece un ángel y le habla y le dice, José, hijo de David. Me voy a ir ya al final de lo que le dice el ángel, porque este saludo, José, hijo de David, y al final le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le está recordando que había una promesa del Antiguo Testamento de que iba a venir un Mesías y o sea, él al decirle el ángel que él salvará a su pueblo de sus pecados no era cualquiera, tenía que ser el mismo Dios. Ellos sabían que iba a venir un Mesías y también sabían que iba a venir a partir de un linaje, o sea, de las 12 una tribu escogida para que venga este Mesías. Entonces, cuando les recuerda el linaje, sabe que de su tribu, ¿sí? Venía, o sea, él como descendiente de David, venía el linaje del Mesías. Entonces creo que ahí le estaba diciendo, mirá, este es otro motivo por el cual tenés como garantía de saber que se está cumpliendo la palabra de Dios. Además de que le está informando que ese bebé era por obra del Espíritu Santo, le está diciendo que no es casualidad que él sea del linaje de David, ¿sí? No sé si se entendió, cualquier cosa me lo comentan, vuelvo a explicarlo. Entonces le dice que no tema, que no tenga miedo, porque bueno, que este bebé era de obra del Espíritu Santo. Le dice que es un varón, ¿sí? Y que le pondrá el nombre de Jesús. Voy a volver a leer el verso 23 y 24. Dice así, porque, a ver, todo esto, acá dice la Biblia en el verso 22, dice, todo esto sucedió para se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Hace referencia al profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Ahí Isaías habla, ¿sí?, de esta promesa. Le piden, o sea, Dios mismo le dice a Isaías que le pidan, que alguien le pida como un testimonio, como una evidencia de lo que iba a ser Dios. Y justo la persona con la que está hablando Isaías no quiere pedir nada. Entonces Isaías mismo le dice, una virgen concebirá, o sea, le dice lo que iba a suceder en un futuro. Y le dice, una virgen concebirá y dará a luz un niño. Esa era la promesa, la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento. Por eso el verso 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y bueno, el verso 24 dice que José se despertó, se hizo todo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa y dice que no la conoció, o sea, no la conoció, no tuvo, dice acá, no tuvo, esta versión dice no tuvo relaciones con ella hasta que tuvo el bebé. Después sí, pero hasta que nació el bebé no la tocó. Explicada esta historia, vamos a ver cómo aplicamos esta porción de la Biblia a nuestras vidas. Encuentro dos aplicaciones. La primera es el cumplimiento de la palabra de Dios. Isaías profetizó 53 años, desde más o menos el año 740 antes de Jesucristo. Desde 700 años antes ya había una profecía acerca de la venida de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra y se realizó el cumplimiento de esa profecía de Isaías y de muchas otras, cuando él vino acá a la tierra y estaba ascendiendo al cielo, después de resucitar, estaba ascendiendo al cielo, unos ángeles se acercaron a los discípulos que quedaron mirando el cielo porque Jesús ascendía
Y le dijeron, esos ángeles le dijeron a las personas a los discípulos y a otra gente que estaba ahí, que iba a volver, que dejen de mirar el cielo, que este Jesús iba a volver. Y también él lo dijo un montón de veces en su ministerio, esto está en todo el Nuevo Testamento. Entonces nosotros podemos estar seguros con esta historia que leímos hoy, que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y así como estuvo profetizada su primera venida, también está profetizada su segunda venida. Pero para decirlo en una sola frase, la palabra de Dios se cumple. La segunda aplicación que encuentro es: María y José fueron instrumentos de Dios para el cumplimiento de la llegada del Mesías. No fue fácil todo lo que vivieron. Aquí se muestra solo el aspecto del embarazo y la decisión de permanecer juntos. Estar con Dios no implica que nuestros problemas se terminan. Estar con Dios implica que Él va a estar al control de todo. Y nosotros, como José y María, debemos confiar. Muchísimas bendiciones.